Campeones, muy buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Muy buenas tardes, Diego. Buenas tardes, profesor. Helen, ¿cómo estás? También muy buenas tardes. Ya, arranquemos entonces, chicos. Bien, habíamos dejado la historia en este ejercicio anterior que no lo habíamos llegado a culminar justamente por el tiempo. Y ahora veremos cómo lo vamos a abordar. Veamos primero en qué consiste. ¿Qué cosa nos dice el ejercicio? Determine las componentes de la fuerza que actúan en forma paralela y perpendicular al eje del poste. Podemos notar rápidamente el gráfico. Tenemos una fuerza que se puede visualizar que va a tener coordenadas X, Y, Z, ¿no? Estaríamos hablando de una fuerza en R3. Y tenemos a lo que se refiere, bueno, en el ejercicio al poste, ¿no? Que viene a ser empieza en O y termina en A, ¿no? El poste OA. Bien, algunos datos como pueden apreciar de medidas de ángulos y también algunas longitudes que nos deben servir obviamente para el cálculo de lo que nos solicitan, ¿no? Bien, chicos, al decirme acá las componentes, habíamos señalado que vamos a asumir que se refieren a las componentes vectoriales. ¿Ya? Entonces, desearíamos específicamente la componente vectorial de F, pero una observación obviamente directa con este contenido es que tenemos o necesitamos una que sea paralela, ¿no?, al eje del poste. Vamos a colocarlo así. Entonces, podríamos señalar que el 50% de lo solicitado recae justamente en encontrar esta componente, ¿no?, vectorial y paralela al eje del poste. Pero sin embargo, necesitamos otra de las componentes. Y lo pueden apreciar, ¿no? Nos dicen que sea perpendicular al eje del poste. Entonces, el otro pedido también es la componente vectorial. Se refieren también a F, pero esta debe ser perpendicular al eje. Bueno, no lo conocemos todavía. Y en los próximos minutos estaremos dando, obviamente, ambas componentes. Chicos, para hallar estas componentes vectoriales, ¿qué también podríamos decirles? Bueno, específicamente podríamos llamarlas también proyección, ¿sí? O sea, esta componente vectorial de F paralela al eje, ¿ya? De F dije, ¿no? Componente vectorial de F paralela al eje. También se le suele llamar proyección de F, ¿no?, porque va a ser una proyección de F sobre el mismo eje, ¿no? Recuerden que para que sea paralela, podría estar, ¿no?, se puede considerar sobre el mismo eje, o, valga la redundancia, ¿no?, alejada a una cierta distancia, pero paralela a ese eje, pues, ¿no? Entonces, podrían darse esas dos posibilidades para considerar que la componente que estamos encontrando, ¿no?, va a ser paralela al eje. Obviamente aquí estamos dibujando solamente ejes, pero el vector del que estaríamos hablando, ¿no?, o sea, de la componente vectorial a la cual nos referimos, ¿no?, podría estar acá, o podría ser esta, ¿de acuerdo? En ambas posibilidades estaríamos señalando que es paralela al eje, ¿ya? Claro, ustedes podrían ponerse en el caso, ¿no?, de decirme, profesor, pero podría estar detrás, ¿no? Sí, también, pues, ¿sí? No hay ningún problema, con tal que sea, que haya un cierto paralelismo, ¿no?, con el eje del poste, ¿sí? Entonces, no necesariamente en el mismo poste, ni en su prolongación, sino, digamos que en un eje que sea paralelo al que tiene el poste, ¿ok? Entonces, con esa observación, esto es clave, miren. Para poder encontrar esas componentes y, bueno, yo soy de la idea de, tal vez para no memorizarse muchas fórmulas, vamos a hacer una cierta deducción, ¿no?, que obviamente es sencilla, ¿ya?, pero lo vamos a hacer en R2, pero que también funciona para R3. ¿Cómo encontraríamos una componente, ¿no?, vectorial de una cierta fuerza que sea paralela a un cierto eje? ¿Ya? Lo vamos a deducir en R2.
Pero lo vamos a realizar con un cierto ejercicio específico, ¿ya? Y van a ver lo sencillo que es. Pero hay que prestarle mucha atención. Miren, tenemos los ejes, ¿no? Que ya conocemos, ¿no? Los que son mutuamente perpendiculares. Ya sabemos que es el eje X, ¿no? Y este es el eje Y. ¿Ok? Sobre este sistema vamos a trazar un vector. A ver, pongamos este vector. Vamos a denotarlo como vector C. Y va a formar obviamente un cierto ángulo. Vamos a denotarlo de manera general, ¿no? Una medida alfa. ¿Listo? Bien. Este vector ya va a estar definido para nuestro caso porque estamos indicando que vamos a utilizar uno que ya es ¿no? Uno especial, uno particular. Entonces, miren, vamos a contar las cuadrículas, ¿no? Vamos a asumir que cada cuadrícula me señala una unidad, como varios de los ejercicios que ya hemos hecho justamente con este tipo de, ¿no? Con estas características. Entonces, fíjense, tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, ¿no? 5 unidades. Vale decir que esto sería definido por 5i más. Y vemos qué sucede a nivel del eje, ¿no? Del eje Y. 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Entonces, este vector quedaría definido de esta forma, ¿no? 5i más 4j. Si hubiera algún percance hasta ahí, solamente menciónenmelo, por favor. Entonces, vamos a suponer que nos piden encontrar la componente vectorial de este vector, ¿no? Es decir, todo esto es lo solicitado también en este ejemplo particular. ¿Listo? Componente vectorial, pero no sería de f. Para este caso estaríamos hablando del vector c. ¿Listo? Y que sea paralelo al eje x. Muy bien. Pero como va a tener un poco más de contenido esta deducción, lo vamos a traer por acá. Ok, chicos. Miren, esta componente vectorial de este vector c, obviamente está sencillísima de poder encontrar. ¿De acuerdo? Ya sabemos cómo qué hacer en este caso. Pero vamos a suponer que por un momento nos dio un poquito de amnesia y nos olvidamos de la descomposición rectangular, la cuestión ¿no? de encontrar las componentes con la ayuda del módulo de este vector, que lo podríamos encontrar en este momento, ¿sí? Podríamos dar en este momento el módulo de este vector, ¿no? Con el módulo podríamos saber, ¿sí? La componente vectorial, ya que si conocemos este ángulo, ¿no? Porque se puede llegar a encontrar el ángulo, ¿sí? Podríamos dar con esta componente vectorial de C que sea paralela al eje X. Ahora, entonces, como les decía, supongamos que no recordamos nada de esos métodos y, sin embargo, queremos encontrar esa componente vectorial. ¿Ya? Estamos, ¿ah? Ahora, obviamente, tenemos una pequeña inquietud en saber más o menos cómo es esa componente. Claro, como les estoy diciendo de que hemos olvidado todos nuestros conceptos anteriores por un momento, vamos a graficar quién sería esa componente. Esa componente gráficamente sería esta. Claro, está sobre el eje X, ¿no? Podríamos decirle paralela al eje X, ¿no? O colineal al eje X. ¿Ok? Entonces, esta la vamos a poder encontrar también de otra forma. Claro, la metodología anterior ya sabían que ¿no? Por la cabecita pasábamos una paralela al eje Y, ¿sí? ¿Listo? Dábamos con un punto, ¿no? Y donde empezaba el vector original hasta ese punto de intersección, pues, ¿no? Hasta esa situación va a ir justamente nuestra componente. ¿Ya? Nos olvidamos de todos esos métodos, de lo que hemos hecho, ¿ya? Por unos instantes y nos concentramos a encontrar de otra forma esta componente. Esto es lo que decíamos. Obviamente, si es una componente vectorial, lo que estoy buscando es definir este vector, pues, ¿no? Esta es la componente vectorial. Atención con esto, por favor, ¿ah? Mira, una estrategia es la siguiente. ¿Qué pasaría? Inclusive para poder llegar a esa deducción, lo vamos a hacer inclusive más simple, ¿ya? Lo voy a poner más acá todavía, ¿ya? Para ya ponerlo de forma general.
Miren, ¿qué sucedería si hacemos esta travesurita, mira? Para encontrar esta de acá, la celeste. Mira, vamos a ponernos en este caso. ¿Qué sucede si agarramos al vector C, ¿listo? Y lo multiplicamos escalarmente, ojo, ¿sí? ¿Listo? Producto punto, ¿sí? Recordad en la clase anterior. Ya está. Por un vector unitario está en el eje en el cual queremos encontrar su componente, ¿no? Entonces, usted sabe muy bien que en el eje X hay un vector unitario súper conocido. ¿Listo? ¿Cuál es este, por favor? ¿Cómo lo denominamos a este vector unitario que está sobre el eje X? Y más aún, ¿no? Apuntando hacia la... Muy bien. Hacia la parte positiva del eje X. ¿Listo? Ahí está el vector unitario llamado Y. Ahora, atención. Sabemos que el opuesto de este vector es el menos Y. Y miren la travesura. Vamos a multiplicar al vector C por Y. ¿De acuerdo? Pero no contentos con eso, nuestra travesura sigue y a este resultado, mira, lo vamos a multiplicar, pero ya no escalarmente, sino una multiplicación, digamos, normal, ¿no? Así. Porque tú sabes muy bien que después de multiplicar estos dos vectores, lo que me queda es un número real, ¿no? Acá nos va a salir un escalar, un número real. ¿Listo? Y al acompañar este número real con un vector unitario, que es este de acá, que es el Y, obviamente el resultado debe ser un vector. Y estamos hablando ya desde un principio que la componente vectorial es un vector. Muy bien, entonces vector C. A ver, coloquemos acá 5i multiplicado escalarmente por el I. Y todo esto de forma normal por I. Bien, chicos. Encontramos entonces este resultado de esta multiplicación. Tenemos 5i más 4j. ¿Sí? Es una multiplicación escalar. Ahí hemos dado las dos formas principales para encontrar el producto escalar. Y recuerden esto. Multiplicábamos solamente las componentes escalares de ambos vectores, o sea, solamente digamos los números que tenían I, ¿no? Los números que tenían J y los números que tenían K. ¿Sí? Multiplicábamos esos números y al final sumábamos todos nada más. ¿Sí? Entonces tú ves acá que nuestro primer vector tiene I y el segundo vector también tiene I, pero este tiene un número que lo podemos colocar así, que le antecede, que es el 1. Es un vector unitario, recuerda eso. Entonces multiplicaríamos 5 por 1. ¿Listo? Eso nos da 5. ¿Ok? Ahora, vemos que nuestro primer vector tiene J, pero nuestro segundo vector, que solamente sí, no tiene J. Eso quiere decir que ya no habría más multiplicaciones por realizar. Y finalmente, entonces, después de hacer esa multiplicación escalar, de encontrar el producto escalar, el resultado es 5, nada más. Fíjate acá. Después de hacer todo esto es 5. Ojo, si nuestro segundo vector tuviera J, pues estarías multiplicando todavía el 4 con, ¿no? Con la componente escalar de la parte J ¿no? De este segundo vector. Pero notas pues claramente que no tiene J, ya no tiene J, no tiene K, este tampoco no tiene K, entonces ya no hay más por hacer. Entonces, me queda de todo esto 5. ¿Sí? Lo que habíamos soñado ya desde un principio, ¿no? Nos debe quedar un número real. Ya está, 5. Pero también verás que al final lo acompañamos de un I, ¿no? Pero que ya está externamente, obviamente, ¿no? 5i. ¿Qué hemos hecho con esto? Hemos encontrado, en principio, un vector. ¿Ok? Es el vector 5. Con esta travesura, a nivel de vectores unitarios, que obviamente, ¿no? Es fundamental, o sea, no es una travesura así, digamos, a la loca, sino tiene un sentido. Quiero que regresemos al gráfico y ahora lo hagamos con nuestras estrategias, nuestro conocimiento que teníamos anteriormente. ¿Ya? Desapareció la amnesia, recuperamos nuestra conciencia con todos los conocimientos que ya tenemos de fechas anteriores. Y ahora yo quiero solamente con el gráfico que me den esa componente vectorial. Es decir, esta de acá. Lo vuelvo a remarcar. Entonces, uno diría, ya pues, para ir a esa componente vectorial, aplico el método del paralelogramo para hallar, obviamente, las componentes que tiene, ¿no? En ambos ejes. Estamos hablando de un sistema en donde los ejes forman 90 grados, sería una descomposición rectangular, y para eso aplicamos el método del paralelogramo, ¿no? Entonces, por la cabecita de esta, trazamos una paralela al eje Y, ¿ya? Oye, justo coincide acá.
Claro, con la misma cabecita trazamos una paralela al eje X y tenemos ese punto de referencia. Y con esto, pues, ya podríamos señalar entonces gráficamente ambas componentes. Una, que sería esta, que no es la que deseamos, específicamente la que queremos es esta. Pueden notar claramente que ahí están las dos componentes. Quiero que me diga, en este preciso momento, esa componente vectorial, la que está en el eje X, es, vectorialmente es, ¿qué sale? Así, del gráfico nada más. No se guíen de lo que acabamos de encontrar. O sea, esto no, acá. Sabiendo que cada cuadrícula me representa, ¿no? Tiene un ancho de una unidad y un alto también de una unidad. ¿Podríamos señalar esa componente o no, gráficamente? Sí, Pitágoras, simple, o al ojo, en este caso 5i. Eso, eso. Al ojo solamente 5i. Eso es lo que yo deseaba escuchar. No, cuenta sus cuadrículas. 1, 2, 3, 4, 5. O sea, estaríamos hablando que este vector de módulo, esta componente vectorial de módulo tiene 5, ¿no? Pero para definirlo como un vector al fin y al cabo, pues necesitamos su dirección y sentido. Y como lo dijo su compañero Diego, eso lo brindaríamos con este vector unitario. Y voilà, hemos encontrado la componente vectorial de ese vector en el eje X. O también puedes decirle componente vectorial paralelo al eje X. ¿Ok? Entonces, fíjense en esa idea. Componente vectorial, vamos a ponerlo así, paralelo al eje X. Respuesta 5i. Ahora, regresemos al resultado que acabamos de encontrar. Compara este, ¿no? Con el de acá. ¿Cómo te queda el ojo? Son exactamente iguales. ¿Qué significa eso, profesor? Que claro, gráficamente, mientras, digamos, esté sencillo de poder encontrar, ¿no? Que yo pueda graficar y toda la cosa, la componente vectorial lo podría encontrar gráficamente. Pero esta idea de hacer esta travesura me lleva a poder encontrar las componentes paralelas a cualquier eje, no necesariamente paralelo al eje X, a cualquier eje, solamente teniendo en cuenta el concepto de vector unitario. O sea, necesitamos el vector unitario. Pero pueden notar que en este, por ejemplo, he usado el vector unitario y. ¿Por qué? A ver, porque deseamos descomponer o hallar la componente vectorial en el eje X. Es esa la razón por la que he usado y. En la travesura hemos usado y por esa razón. Pero profesor, acá en el ejercicio queremos en otro eje, que es el eje del poste. Entonces, ¿no crees que con esto, con esta travesura ampliada en R3, se podría también encontrar esa componente? Por supuesto que sí. Sí se puede encontrar la componente vectorial de este vector paralela al eje OA o al eje del poste. Esto, que es lo mismo. ¿Ya? ¿Pero qué se tendría que tener, profesor? ¿Qué has tenido acá? ¿O qué necesitabas acá? Solamente vector unitario. Entonces hay que encontrar el vector unitario de este eje del poste y ya está resuelto. Y profe, ¿pero qué cosa era así? Regresa al gráfico. ¿Qué era ese? Era el vector, tú deseabas, ¿no? Descomponer o hallar su componente en un cierto eje. Claro, acá te lo puse de manera particular, pues, ¿no? Solamente en el eje X, pues, ¿no? Entonces uno dirá, qué sencillo. Claro, esa idea sencilla se puede ampliar para cualquier tipo de eje y en cualquier otra dimensión. Esto es aplicable, muchachos, en R2 y también en R3. La misma travesurita la puedes aplicar para R2 y para R3. No tiene fallo, ¿ya? Sale el resultado correcto. Muy bien. Entonces, ya resumiendo estas dos ideas, a ver, como comprensión de, bueno, como comprensión, atención, retención, todo lo que tú quieras agregarle. A ver, ¿qué necesitamos entonces para hallar la componente vectorial de C paralela al eje X? Ya me captaste todo ya. Vamos.
¿Cómo lo calcularías? Sí, sin miedo, cualquiera de los dos puede contestar. Necesito del vector unitario. Ya, necesitas el vector unitario. Ya, muy bien, sí. Bueno, pero necesitas hacerlo en este orden. Y acá tenemos al vector que queremos descomponer, ¿no? En un cierto eje. Entonces necesitaríamos, como dice Diego, claro, el vector unitario, pero primerito acá necesitamos al vector que queremos descomponer. En este problema, ¿cuál es ese vector que queremos descomponer? Es F, ¿no? Claro, pues. Claro, acá, bueno, lo puse a nivel más formal, entonces acá todavía es la formalidad del ejemplo anterior, de acá de la travesura. Entonces, C por I, ¿listo? Y acompañado del I. Esto queda entonces, ¿no? Más con saquito y corbata, ¿no? Ya está bien. Entonces acá resaltamos vector unitario, o sea, paralelo o sobre el eje X, ¿no? Como desees. Porque no necesariamente el I es un vector unitario que siempre va a estar en el eje X, bueno, o sobre el eje X, ¿no? O sea, yo puedo decir que un vector que esté aquí, por ejemplo, no sé, un vector cualquiera, R, ¿no? Este también va a tener vector unitario I, claro, porque eje en el que se encuentra R es paralelo, pues, al eje X. ¿Sí? Eso que se me entiende, no siempre tiene que estar sobre el eje. Y además, ¿sabes qué? El eje X pues, puede estar en cualquier parte, pues. Entonces, ¿quién dice que todos los ejes X están acá, acá nomás? ¿No? Tú puedes ir más abajo. ¿O acaso te dejo esta idea? Y para este vector, su vector unitario también es I. ¿Por qué? Línea de acción. ¿Qué pasa con la línea de acción? Es paralela al eje X. Entonces queda esto de la componente vectorial de C paralela al eje X, C por I por I. En R2, profe, ¿funciona eso? Claro. En R3 también. Si tu vector está en R3, tiene X, Y, Z, pero tú solamente quieres la componente vectorial de C en el eje X, haces lo mismo. Profe, pero ¿qué onda con su, ¿no? Con su parte donde hay el J, el K, ¿no? No, solamente necesitas de todos ellos, solamente necesitas el vector unitario I, nada más, en el eje en el cual quieres, ¿no? Descomponer. Ya. Entonces acá viene la pregunta, ¿no? Para cerrar esta partecita acá, ahí iremos a la siguiente página. Chicos, si yo quisiera la componente vectorial de C, y pónganse que C es un vector en R3, pero yo quiero su componente vectorial de C paralelo al eje Z. ¿Qué cosa cambiaría en esta parte? El vector unitario. Sí, nada más. Gracias, Helen. ¿Qué pondríamos? ¿J? K. Tendría que ser K. Perfecto. ¿Ya? Ahora, no confundan aquí, por favor. ¿Ya? Acá pondrías ese vector unitario K y acá también. Ahora, producto escalar, por favor. ¿Ya? ¿Listo? Ahí ahí se va a encontrar un producto escalar. O sea, hay una multiplicación escalar, vale la redundancia. Y acá solamente lo acompaña. Acá no hay ninguna multiplicación, por favor. ¿Ah? O sea, claro, en realidad es una multiplicación normal de un número por un vector, pero no estamos hablando del producto punto ni nada. Es por eso que se le suele poner, solamente se acompaña, ¿no? No se le puede poner nada porque si tú le dices, ah, ya, por entonces, ah, ya, podríamos pensar producto vectorial. Si le pones puntito, oye, producto escalar. Entonces, para no caer en ninguna de las dos cosas, se lo deja simplemente como I. O sea, pegadito nada más. Esa nos ha ayudado mucho para abrir la imaginación y ahora sí poder deducir. Para un caso en R3, un caso general, ¿no? Queremos la componente vectorial, entonces de F, que sea paralela, ¿no? Al eje del poste. Siguiendo con nuestra idea anterior, entonces lo único que necesitaríamos sería el vector que queremos descomponer para nuestro ejercicio, es F. Esto sería multiplicación punto, ¿con quién? Con el vector unitario, si es sobre el eje X, por el vector unitario Y.
pero acá queremos que sea paralelo al eje del poste. Entonces, ¿saben qué? Necesitamos el vector unitario del eje del poste. ¿Sí? Y esto todavía, ¿no? Cubierto por el vector unitario del eje del poste. Fíjense qué interesante. Y esto vendría a ser, pues, el formato, o en todo caso, digamos, el planteamiento de lo que necesitamos, ¿no? Para dar con ese nuevo vector, a la cual estamos denominando componente vectorial. Bueno, entonces una vez que tenemos ese planteamiento, ya pues ya corremos nomás, ¿no? Ya no hay nada, digamos, en qué pensar. Pero sí recordar en el mismo dibujo, muchachos, que si queremos darnos una idea, ¿no? Gráfica, creo que tal vez no va a ser muy, muy clara, que digamos, pero lo que estamos buscando en este momento, así como lo hacíamos para el vector C, ¿no? Cuando teníamos la situación en R2, acá podríamos darnos la idea de que esa componente, ¿no? Más o menos va a ser esta. Voy a copiar en todo caso otro gráfico. Entonces, si deseamos, digamos, visualizarlo por lo menos de forma general, estamos en búsqueda de esto. Señalemos primero el eje del poste, ¿no? Aprox. ¿Sí? ¿Estamos? Aproximadamente por ahí va el eje del poste. No quiere decir que esto está, digamos, en el mismo plano, que esta línea de acá con la línea de acción de la fuerza y esta dirección o esta línea de referencia, este eje del poste, ¿no? Vamos a indicarlo así, eje del poste. No necesariamente todo está en un mismo plano, ¿de acuerdo? Entonces, significa que esas componentes o esas componentes de las que estamos hablando, ¿no? Más o menos a la que se refiere cuando me dicen paralela, nos estaríamos aproximando, así, con un muy buen alcance, ¿no? A este vector, ¿no? Este es el que deseamos encontrar. Este vendría a ser la componente paralela. Y cuando me menciona, pues, la componente perpendicular, que podría estar en esta dirección, ¿no? Nos estarían señalando para este nuevo vector. Esta vendría a ser la componente perpendicular. ¿Listo? Pero ojo una cosita ahí, es perpendicular al eje. Por eso aquí, miren, en la situación del ángulo de 90, ¿sí? Como pueden apreciar. ¿Sí? Sí se puede ver eso, ¿no? Por favor. A ver, ¿me confirma? ¿Sí? ¿Se nota que se está formando ahí 90 grados? Sí, profesor. Sí, ya, gracias. Gracias, Diego. Argentina 2-0, muchachos. Ya. Mi plata, Necesitamos profe, ya estoy recuperando. Ya estás recuperando tu plata. Bueno, yo en realidad pues, estaba por Holanda. Estoy perdiendo ahorita monedas, pero bueno. Rescatando lo positivo es que un equipo sudamericano esté pasando a los cuartos, ¿no? En realidad te aposté Semifinales, al menos uno. Claro. Claro. Ya, chicos, entonces, ahí podemos ver gráficamente aprox lo que queremos conseguir. La paralela y la perpendicular. La perpendicular, obviamente, al eje del poste y se está dando de esa forma aproximada. Ya está. Ahora, no nos preocupemos por el asunto de cómo encontrar la perpendicular. Ya va a ser sencillo. ¿Ya? Va a ser muy sencillo. Lo que queremos primero es encontrar esta paralela. ¿Listo? Y acá está el planteamiento de cómo poder dar con esa componente vectorial. Esto lo van a aplicar, por favor, para todos los miles y miles de ejercicios que ustedes van a practicar durante física 1 y estática. ¿Ya? Es lo mismo. Te van a pedir la componente vectorial, tal vez no sea de F, sino sea de cualquier otro vector, ¿no? Que sea paralelo o que te digan, proyéctalo, ¿no? Sobre este otro vector. No necesariamente te van a decir sobre un eje, sino te van a decir, proyéctalo sobre otro vector. Y ahí está. De esa manera van a poder encontrar dicha componente. Ahora nos toca trabajar entonces en la búsqueda de esos vectores unitarios, ¿no? De ese vector unitario.
Muy bien. La fuerza la tenemos, pero todavía aún solamente su módulo, ¿no? No tenemos su notación vectorial. Hallemos eso, por favor. Bien. Chicos, acá que necesitamos sus componentes escalares, ¿no? Fx. Bien. De esa forma podemos señalar entonces su notación en forma de vector de la fuerza. Pero necesitaríamos cada una de estas. Ok, entonces, ¿cómo damos con f de x? ¿Sí? Componente escalar. Entonces retornamos al gráfico. Chicos, acá podemos ver rápidamente que esta fuerza está formando 60 grados con este eje. Entonces, podríamos empezar descomponiendo. Ahí está, tenemos ese eje. Y un eje perpendicular a este sería el de acá. Obviamente, este va a ser paralelo al eje Z. Ahorita, este eje, el vector y este otro eje pertenecen al mismo plano. Empecemos a encontrar, por el momento, dos componentes de este vector. Ya. Ley del paralelogramo, por favor. ¿Ah? Paralelo al eje a este de acá, a este vertical. Y otro paralelo al eje que acabamos de trazar, este de abajo. ¿Ya? ¿Formaste qué? Un paralelogramo. ¿Qué acabas de encontrar? Dos componentes del vector. Ahí está, uno y otro por acá. Lo voy a ampliar un poquito más para que lo veas detenidamente. Ahí está. Estos dos son mutuamente perpendiculares. ¿Cómo sabes eso? Porque este eje que te daban, si se fijan en el dibujo, mira, todo esto está en un mismo plano. Y ese plano es paralelo a este plano de acá. Y este plano paralelo es, valga la redundancia, es paralelo al plano XY. Entonces podríamos decir que, resumiendo todo esto, que esta componente, esta es horizontal. ¿Ya? Y esta es vertical. Ahora lo que nos interesa es los módulos. ¿Ya? Vamos. 600. Esto es como si fuese el lado de la hipotenusa. Esto vendría a ser entonces F coseno de 60. Entonces vamos a ponerlo directamente. 600. ¿Listo? Módulo de este vector, por favor. ¿Ah? Ahora, módulo de este otro. 600 seno de 60. Muy bien. Pero sucede que este módulo o este vector no está ni sobre el eje X, ni el Y, ni el Z. Entonces, este todavía necesita ser descompuesto para encontrar las componentes escalares, ¿no? del vector F. Pero en los ejes que necesito, pues, ¿qué es lo que necesito? En Y, X, Y y Z. ¿Ya? Ahora, por lo pronto, alguien ya que está observándolo, pero así, digamos, de pies a cabeza, ha podido notar que si este brother es paralelo, este eje es paralelo al eje Z, acabas de encontrar la componente escalar en el eje Z, pues, ¿no? Y como es positivo, la componente escalar, ¿no? También es positiva. Apuntando hacia arriba, entonces, ya estamos entonces con la componente FZ. Ya tenemos esto. Ya. Falta FY o F sub Y y F sub X. ¿Ustedes creen que este vector se pueda descomponer en los ejes X e Y? Sí, ahora sí. Ahora sí se puede, ¿no? Ahora sí se puede, porque ya que lo tienes en el piso, mira, por eso te dan como referencia este ángulo de acá. Para que obtengas ley del paralelogramo, mira acá, paralela. ¿A qué, profe? Esta es una paralela acá, 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 mira, bastante ojo a este eje X. Son paralelas. ¿Listo? Entonces trazas esa paralela y ¿qué sucede, profesor? Te encuentras con este puntito. Ahora trazas una paralela al eje y encuentras otro puntito, que es este de acá. Esto también es paralelo ¿a quién? A X. Mira, todos son paralelos. Este es paralelo al eje Y. Ahí notas un paralelepípedo que demuestra justamente esas condiciones de paralelismo y perpendicularidad, ¿no? Ya está. Muy bien, entonces,
¿Viste? Encontramos este punto, al trazar la paralela. Este punto también, ya está. Así es que eso me va a señalar que, mira, 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 mira. Una componente va a ir así y otra va a ir así. Así. Y el notición que te espera en este momento es que este está sobre un eje que es paralelo al eje Y. Y la otra componente, como te lo mencionaba, es paralelo. El eje en el que está es paralelo al eje X. ¿Ya ve? ¿Sí? ¿Se nota eso? Sí, profesor, sí, sí, se nota. Ya, ok. Gracias, Diego. Ya. Ya está, pues. Entonces, si tenemos el módulo de esta, estas van a ser las componentes vectoriales en los ejes que necesitamos. Pero que necesitamos solamente la componente escalar, pues, ¿no? Pero ya, pues, ya podemos hallar la componente vectorial y de ahí se deduce, pues. Recuerda que la componente escalar solamente, ¿qué cosa es? Es el número, nada más. Puede ser positivo o negativo. Ya. Entonces, para eso necesitamos módulo. Ya. De esta, de la que se va a descomponer, esta que se va a descomponer es 600 coseno de 60. Entonces, estas van a ser 600 coseno de 60. Ya está. Pero fíjate acá, mira, 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 coseno de 30. Y esta otra, 600 coseno de 60 por seno de 30. Bien, entonces tienes los módulos de las dos componentes vectoriales del vector que estaba paralelo al plano XY. ¿Ok? Ya está, entonces. Esta que es paralela, entonces, de acá saco su F sub Y y de acá saco el F sub X. Pero fíjate en esto. Esto está apuntando en sentido opuesto al eje X, así que la componente escalar va a ser negativa. O sea, va a tener este valor, pero negativo. Ya está. Lo llevamos todo 600 coseno de 60, seno de 30. Uno de ustedes puede ir avanzando, por favor, esto en decimales y la otra persona puede estar haciendo esto. Allá. Pero te dije algo acá. El f de x, componente escalar, va a ser negativa, menos. ¿Y qué pasa con y? Sí, está en el mismo sentido de la parte positiva del eje y, así que esto se mantiene positivo para su componente escalar. 600 coseno de 60 por coseno de 30. ¿No? Eso también me lo terminan, por favor. Y del f de z, o f sub z, ya lo habíamos deducido, ¿no? Ese es 600 seno de 60. Positivo. ¿Resultados con raíz de 3, profesor, o números? O ya con decimales. Sería decimales si no fuese mucha molestia, por favor. F de X es menos 150. Ya. ¿Así exacto? Sí, ese sí sale exacto. Muy bien. Menos 150. Ok. F sub y. 259,807. 59,807, ¿no? ¿Está? Eso es lo que escuché. Si hay un error, avísenme, por favor. 519.61. Muchas gracias. 519. Ok, tenemos los tres valores. Y por ende podemos decir que ya tenemos expresado de forma vectorial la fuerza. ¿Ah? Lo dejamos como menos 150 entonces. Y 259.807 J. Y todo este numerito K. Entonces, qué buena noticia porque ya tenemos F. Chicos, faltaría solamente el vector unitario del eje del poste. Acá hay una cosa, miren. Y por favor, acá paren las orejas, dejen de ver un ratito el partido. ¿Qué crees que hubiese pasado? Y mira, esto te va a servir mucho más que todo cuando tienes ejes. Si bien es cierto, tú veías acá el gráfico ¿no? y podías identificar rápidamente que el vector unitario hacia la parte positiva del eje X es Y, ¿no? Pero por cosas del destino, vamos a suponer que te equivocaste. Y miren acá con todos los ojos que tenga, no pusiste Y.
colocaste menos i, por error, entre comillas, y acá también le pusiste menos i. Quiero que analices con el menos i y me digas el resultado. Ya de todo. ¿Sale menos 5i, o sale otra cosa? A ver, analiza. Si fuese con el menos i en ambos lados. Vuelve a salir 5 ahí. Saldría Ya, a Diego le sale 5i. ¿Qué dices, Helen? igual. Igual, ¿no? Sale el mismo resultado. ¿Ya? Esa es una pregunta que, bueno, particularmente me rompía la cabeza, ya analizando cuando estaba en esta parte, en el colegio, en la universidad, y cuando así me decían sobre un eje, no sabía qué tomar. Porque fíjate, este vector, este eje, sobre él puede haber un vector unitario que esté así o que esté apuntando hacia abajo. Entonces, yo no sabía cuál tomar. Y más aún, pues no te lo especifica, ¿no? Claro, a veces en algunos problemitas sí te dicen, pues, una componente que esté en la dirección o sentido OA, por ejemplo, ¿no? Entonces, cosa fácil ahí, pues, encontrabas el vector unitario, ¿no? En ese sentido. Pero a veces, como en este problema, no te dicen. Entonces, ya hay una observación ahí bonita, ya hay que tenerla en cuenta eso ya cuando ustedes estén llevando el curso. Entonces, así tomes esta o la de acá, el resultado es el mismo. La cosa es que tú encuentres el vector unitario ¿no? Vector unitario del eje del poste. Cualquiera de ellos. A dar con ese vector unitario. ¿Ya? Pónganlo por ahí, guarden esa información que es clave. Chicos, entonces, para ese vector unitario, ¿qué necesitamos? Vector unitario del eje del poste. Podríamos tomarnos la libertad de hacerlo por acá. Ideas entonces, ¿no? ¿Cómo sacamos el eje unitario, ¿no? Que esté en esta dirección? ¿Hay la posibilidad de sacar un vector unitario que esté en un eje? Claro que sí, pues. ¿Ya? Solamente necesitas ubicar un vector en ese eje, nada más. Defines ese vector y luego le sacas el vector unitario a ese vector. Y se acabó el chiste. Acá podríamos definir un vector que esté en ese eje. Sí, coincide con lo que es una especie de paralelepípedo, creo. Claro, claro, claro. Pero más específicamente sí, eso no hay ningún problema. Está muy bien, Diego. Acá hay un paralelepípedo, sí, de hecho. Pero más específico, les preguntaba si sobre ese eje podemos definir un vector. ¿Se podrá? Sí, las coordenadas dan ahí. Sí. Claro, claro, ahí está. Ahí está, sí se puede definir un vector porque justamente tenemos esas coordenadas. Listo. Este sería el vector de apoyo y de este sería encontrar su vector unitario. ¿Ven? Vamos a ponerlo ahí nomás. Este sería su vector unitario. Y por ende, este vector unitario de ese vector pues, va a ser el vector unitario del eje, del poste. Entonces, definimos este vector y con la ayuda de ese encontramos este vector unitario del eje del poste. Claro, a la vez que es este vector unitario del eje del poste, también es el vector unitario de este vector de acá, pues, ¿no? Entonces llamémosle a ese vector A, ¿no? En todo caso, vamos a ponerle P. Entonces, este vector unitario del eje del poste necesariamente va a ser el vector unitario del vector P. Se puede anotar ahí. Chicos, definamos el vector P. Ok. Resta de 2 puntos, A menos 0, el punto A menos el punto 0. Ordenadas entonces el punto A, por favor. Menos 4, 4, 2. A ver, menos 4, sí. Está para atrás del eje, ¿no? Por detrás del eje X. El Y, también, menos 4. Acá sí sería positivo, gracias, 4. Y de altura tiene 2. Y bueno, el punto 0 o el punto O, pues es simplemente el vértice y tendría esas, ¿no? Esas coordenadas. Ya está nuestro vector P, menos 4, 4 y 2. Claramente cuando tienes un vector pues, que empiece en el vértice, solamente es necesario dar con el punto. Ya no es necesario hacer la resta, pero
lo he realizado para este ejercicio. ¿Ya? Es el mismo. Menos 4,2. Ya está. Bien. Encontremos su vector unitario, ¿no? Necesitamos un módulo, chicos. Entonces, rapidito acá, módulo del vector pi. ¿Ok? Raíz cuadrada de toda la cosa. Y ustedes tendrán, a ver, un valor, me parece que sale acá, 16, 16, 32, 4, 4, ¿no? 32 y 4, 36, 6, ¿parece? ¿Puede ser? Sí, profesor, 6. 6, excelente, ya está. Ya, gracias. Tenemos entonces ese módulo. Y ahora sí, definición de vector unitario. A ver quién lo tiene más fresco. Un vector unitario de un cierto, vale la redundancia, de un cierto vector A. Esto es igual a qué? Al vector A sobre el módulo del vector A. Definición de vector unitario para cualquier vector en R2 o en R3. O en Rn, ¿no? ¿Eh? En R4, en R5, se puede aplicar la misma definición. Bien, entonces, para nuestro caso es el vector unitario de P. Vector P, ¿no? El vector P, ahí está. Cuatrito por acá. Y también el 2. Módulo va abajo, 6. Podríamos simplificar un poco. Pero vamos a llevárnoslo más a casita. Podemos sacar mitad. Menos 2 sobre 3. 2 tercios. Pero al fin y al cabo, tal vez lo vamos a expresar en forma decimal. Pero como está, digamos, práctico sacar la mitad, ¿no? Y no son números tan largos, entonces lo vamos a dejar por el momento así. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Sí, profesor. Muy bien, entonces, seguimos. Vector unitario. Ahora solo faltaría hacer la operación, ¿no? La componente vectorial de F, ¿no? Paralela al eje del poste, tiene que ser el vector menos 150i más 259.807. Vamos a hacerle una capturita. Lo malo que sí, lo hacíamos así. Ahí está, nuestra referencia del vector. Ok. Menos 150i, 259.807. Estamos transcribiendo nada más el vector F. ¿Ah? Ok. Ya esto está ahí completo. Y esto tenemos que multiplicarlo por producto punto, ¿no? El vector unitario. Menos 2 tercios, 2 tercios, 1 tercio. ¿Ah? Ahí está. Y esto todavía abrigado por el mismo vector unitario, ¿no? O sea, menos 2 tercios, 2 tercios y 1 tercio. Ya, chicos, entonces es cuestión solamente de operar. A ver, apoyo ahí, menos 150 por menos 2 tercios. Me daría positivo. 100, me parece. Sí, profesor. Ya, gracias. Vamos a tener acá 100. Le vamos a agregar, acá sí, por favor, una gran ayuda. 259.807 por 2 tercios. 173.2. A ver. 173.2 me dices, ¿no? Muchas gracias. 519.61 por 1 tercio. 173,2. 63. 173,2. Igual que el otro. Ay. A ver. Ah, ya coincide, a pesar que es 519, ¿no? 519.61. El profe un poco desconfiado. A ver, revísalo por si acaso. Es Sí, profesor, sí sale 519.61. igual. Entonces, sale igual, ¿no? Ya, listo, no hay problema entonces. Ya, chicos. Ahora, sumamos todo esto. Me dan el resultado si lo tienen, por favor. Es la suma, ¿verdad, profesor? De eso. Sí, todo lo que está dentro del paréntesis de Mm, blanco. 46,4. Perdón. 446,4. Ya, gracias. Ahora sí, te escuché clarito. 46. No, 446. Ah, ya. Te había escuchado claro entonces. Muy bien. Y esto, todavía, este número se va a multiplicar. Es un escalar multiplicado por un vector. Vean esa diferencia, por favor.
Producto escalar es otra cosa, producto vectorial es otra cosita. Y acá estamos multiplicando un escalar por un vector. ¿Qué sale? Pues obviamente el resultado es un vector, ¿no? Estás multiplicando solo un número, es como amplificar, ¿no? Este vector unitario que teníamos. Bien, entonces, por favor ahí, 446.4 por menos 2/3. ¿Me lo pueden dar en decimales si no fuera mucha molestia? 297.46. Muy bien, muy agradecido. El que viene entonces debe ser, ¿no? El mismo valor, ¿no? Con signo negativo, perdón, con signo opuesto. ¿Y qué sucede con 446.4 por 1/3? 148.8. Gracias, 148. Ahí está. Entonces, muchachos, el primer resultado. ¿Sí? Habíamos acordado que esta componente de ese vector paralelo al eje del poste, obviamente me tiene que dar un vector. Y lo que tienen ustedes aquí, ¿no? Pues me señala un vector. Sin embargo, quiero que retornemos porque acá también nos pide la componente que es perpendicular. Es componente de F, momento vectorial, perpendicular, ¿no? El eje del poste. Bien, entonces el otro 50% recae justamente en encontrar esta componente, ¿no? Que sea perpendicular al eje del poste. Pero para la explicación de esto, me voy a basar en nuestra teoría que está por acá. Básica y necesaria, ¿no? Chicos, acá tenemos una componente vectorial sobre el eje X, gráficamente, y por acá tenemos otra componente vectorial. Pero esta otra está sobre el eje Y, aquí, chiquito nada más, ¿ah? Este vector C, ustedes me dirán si esto es, si lo que le voy a decir es certero o no, o es falso. Se dirá que este vector C es igual a la suma de la componente en el eje X más la componente en el eje Y. ¿Se puede señalar eso? Es la suma vectorial de ambas. Sí, profesor. Claro que sí. Eso es totalmente cierto. Gracias, Helen. Y lo decíamos en la resultante. ¿Se acuerdan que cuando llamamos la resultante de un vector o un sistema de vectores, señalábamos rápidamente que para hallar la resultante, nuestra opción, ¿no?, recaía en que podemos hallar la suma de la resultante en el eje X y la resultante en el eje Y? Es exactamente igual. Eso se cumple para cualquier tipo de vector. Entonces, fíjate, esta relación así tan simple como se pueda ver, ¿no?, que pareciera que no nos va a ayudar en nada, ¿no? Que está así, en qué momento lo usaré o lo dejo de lado, ¿no? Nos va a ayudar acá. Pero regresamos un momento al dibujo y quiero que te fijes. La componente paralela al eje X, dime, ¿es perpendicular a la componente en el eje Y o no? Y lo ves ahí, ¿ah? Pues sí es perpendicular. Esas dos componentes, fíjate, es una descomposición rectangular. Esas dos componentes están formando 90 grados. Por lo tanto, ¿no?, en esas condiciones también se cumple esto. ¿De acuerdo? C de X más C de X. Entonces, acá obviamente, ¿qué vamos a decir? Fíjate el planteamiento. Sería así. F, necesariamente, si va a ser descompuesta en dos componentes, atención acá, en esta de acá, paralela, y en esta que es perpendicular, si sumamos estas dos componentes, me tiene que dar la fuerza F, ¿no?, de manera similar, así como cuando sumas las dos componentes y te da el vector C, lo mismo tiene que suceder para el vector F. Entonces, ¿cómo cierras esto? Diciendo que F es la componente vectorial de F paralelo al eje del poste más la otra componente. La componente vectorial
de F perpendicular al eje del poste. Uf. Ahí está. Lo acabamos de formular. Esto, campeones, es demasiado, ultras, súper importante. Funciona para cualquier vector. Y a nosotros, ¿cómo nos va a ser útil esto? Ya, pues F es la componente vectorial de la fuerza F paralela al eje del poste, más la componente vectorial de F perpendicular al eje del poste. ¿Qué es lo que tú deseas? Tú deseas la componente, ¿no?, vectorial de F perpendicular al poste. Entonces, acá tienes una igualdad. De esa igualdad puedes despejar la componente perpendicular. Pero obviamente es una componente vectorial, ¿no? ¿Ah? Al eje del poste. Ya, si dejas esta expresión en el segundo miembro, eso va a ser igual a F menos componente vectorial de F paralelo al eje del poste. Esa es la relación que nos ayudaría hartísimo a encontrar esa componente que deseamos. Porque lo que queremos es esto. Entonces, F lo tenemos. Lo volvemos a copiar. Como es un poco extenso, este signo de igualdad lo voy a llevar un poquito más acá, ¿ya? Y a esto le quitaremos lo que acabamos de encontrar. Bueno, esta es la componente vectorial de F paralelo al eje del poste. Lo tenemos por acá. Desaparecemos esto y ya está. Planteado, chicos. Y con esto ya podemos dar esa componente. Bueno, simplemente se reduce a resta y o suma de vectores, ¿no? Veamos, los que tengan i, menos 150i con menos menos, acá va a quedar más. Trabajamos con este. Por favor, me ayuden ahí. Tendríamos menos 150 más 297.46. 147.46. Recepcionado, Diego. 147.46. Y, a ver, de forma parecida, 259.807 menos 297.46. Va a ganar, profe, yo sé que sí. Sale menos 37.66. Menos 37.63. 66. 66. 66. 76 No, o 66, 66 o profesor. 66. 66. Ok, muy amable. Listo. Muy bien, muy bien. Ahora finalmente tendríamos 519.6 o 519.61 menos 148.8. 370.81. Gracias. Listo. Y por fin hemos encontrado también la componente perpendicular. Chicos, entonces ese es el camino mediante, bueno, los planteamientos que hemos hecho desde un principio, como ven, hablando solo de este, hemos podido deducir, jugando con los vectores unitarios, cómo encontrar cualquier componente vectorial de cualquier vector, ya sea en R2 o en R3 sobre cualquier eje. Si quisiéramos ampliar algo así, como para irnos a descansar, mira, tu vector podría estar así. Y tu eje no necesariamente tiene que estar por acá, ni aquí. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que sucede más o menos en este gráfico, ¿no? Miren, acá está el vector y por acá está el eje, ¿no?, el poste. Pueden estar separados. El eje puede estar por acá, ¿no?, o así. Y el vector aquí. Y te van a pedir encontrar la componente de este vector, ¿no?, sobre cualquiera de estos ejes. Y tal vez te pidan también sobre la componente o encontrar en su componente perpendicular, ¿no?, a cualquiera de esos ejes. Ya sabes el camino entonces, ¿no?, a seguir cuando tengas ese tipo de interrogante. Listo, entonces nos vamos al descanso. Pueden estar revisando, en todo caso pueden ir viéndolo ya. Y al regreso lo planteamos. Muy bien, estamos de vuelta entonces, chicos. En unos minutitos. 40, ¿no? 4:40 estamos de vuelta. A ver. Determine las magnitudes de las componentes de la fuerza que actúan a lo largo de la línea AO y en forma perpendicular a esta. Ya. Como podemos notar, es muy parecido al caso anterior, ¿ya? Pero
digamos, tiene un agregado porque acá nos solicitan las magnitudes. Si repasamos los resultados obtenidos anteriormente, acá tenemos al vector componente que es perpendicular al eje del poste, pero decíamos sobre esta componente que es obviamente es una componente vectorial. ¿De acuerdo? No nos solicitaban el módulo de esta componente, que es lo que sí nos piden para este ejercicio. O sea, vamos a hacer todo lo anterior con le vamos a agregar las magnitudes de esas componentes, ¿no? Entonces, primero encontremos las componentes vectoriales de F sobre la línea AO. Entonces, definamos F, ya que sabemos el planteo que vamos a volver a colocarlo por acá, que vendría a ser, ¿no? La componente vectorial de F, ¿no? Paralelo al eje AO. Eje o línea AO, ¿no? No hay ningún problema. Esto estará dado por F, esto multiplicado escalarmente, por el vector unitario del eje AO. Todo esto se multiplica de forma, digamos, normal al vector unitario también del eje AO. Bien, este es nuestro planteamiento para la primera parte del ejercicio. Muy bien. De esto necesitamos principalmente la fuerza y el vector unitario de ese eje. Indiquemos entonces por este lado la fuerza. Necesitamos f de x, f de y y f sub z. ¿Okay? Esas componentes, ¿no?, las denominamos componentes escalares. Al parecer, según lo que se ve en el gráfico, da la impresión, ¿no?, de que f estaría actuando en un eje que es paralelo al eje y, ¿no? Da esa apariencia, no sé si lo pueden ver, miren, esto, ¿no?, aparentemente paralelo al eje y. Pero las apariencias se engañan, ¿no? No es paralelo, ¿eh? Ya que eso tiene un ancho, ¿no? Y ese ancho debería estar acá. Y si esta cuerda terminara acá, ahí sí podríamos decir que es paralelo. Pero está terminando en este eje. Con lo cual se descarta esa posibilidad de que sean paralelos. Ya, necesitamos definir F entonces, pero al parecer lo vamos a hacer de forma más cómoda a nivel de puntos, ¿no?, con la ayuda de un vector auxiliar para encontrar su vector unitario. O sea, vale decir que, bueno, esta posibilidad anterior también es una de las tantas, pero sujeto a este ejercicio, creo que lo que conviene más claramente es definirlo así, bueno, módulo por su vector unitario. Muy bien, esta relación es la que vamos a usar, ¿no?, en particular para este ejercicio. Bien, el asunto del módulo ya lo tenemos, 56 newtons. Nos enfocaríamos entonces en el encuentro del vector unitario de F, ¿no? Esto sí vale. Chicos, recordemos que este vector unitario va a ser igual al vector unitario de este vector auxiliar que nos va a servir justamente para darnos esa dirección y sentido de F, ¿no? Tendría que venir en esta dirección y sentido nuestro vector auxiliar. Vamos a llamarle C. Se cumpliría entonces esta igualdad. Y en la definición, esto tiene que estar dado por, ¿no?, el vector C dividido entre su módulo. Ahora, ese vector C lo vamos a poder definir, ¿no?, gracias a los puntos que tenemos en el dibujo que nos proporciona. Vayamos con las coordenadas del punto A. A ver, x menos 1,5, ¿ok? Para el caso del y, 3. Y finalmente para z, ¿no?, estaría dado por esta altura, que es la de 1 metro. Ahora, los elementos del punto D. X, 0. ¿No? Está sobre el mismo eje, y también va a ser 0. Y su coordenada z va a ser, ¿no?, 2. Entonces, para el caso del vector C, solamente tendríamos que restar estos dos puntos, ¿no? El de la cabecita menos el de la colita. O sea, obtendríamos 0 menos 1,5 menos 1,5 sería, ¿no? Esto se volvería positivo. 0 menos 3. Por ahí nos queda menos 3.
Y finalmente 2 menos 1, esos dados. En el módulo, directamente en esa parte lo estoy elevando al cuadrado y estoy colocando el resultado respectivo, ¿ya? A ver, dentro de la raíz, ¿qué nos va a salir, por favor? Todo esto, por favor. O inclusive 1,5 entre el resultado, ¿no? A ver, si fueran tan amables. 0,384. Escucho, Diego, 0,304 me dice, ¿no? El Menos siguiente, por favor. 0,768. Gracias. Y el último, 0,512. de acuerdo, entonces. Ok, Diego. Bueno, ha sido valioso eso porque ya contamos entonces con el vector unitario de F. Por lo tanto, nuestro F queda definido. Tamañito, sabemos que es 56. Y todo esto multiplica al vector unitario. A ver, uno de los últimos favores acá, por favor. Multipliquemos el 56, ¿no? Por cada componente escalar que tenemos acá. 21.5. Gracias. 43. Ya, menos Es 43. 43. Es .008, pero redondeando 43. Ok, ya digo. J. Y finalmente, 28.67. ya. ¿Qué pasaste entonces? Gracias por todo ese dato. Tenemos F. Y retornemos al planteamiento para ver qué más es necesario. Ah, el eje, ¿no? El vector unitario del eje AO. Tenemos el eje AO. Sobre ese eje AO también deberíamos auxiliarnos de otro vector para poder obtener, ¿no?, su vector unitario. Ya saben que ese vector que nos va a servir de mucha ayuda, ¿no? Podríamos trazarlo así, en este sentido o en sentido opuesto, ¿no? Ya que el vector unitario no marca la diferencia porque el resultado siempre va a seguir siendo lo mismo, ¿no? Pero como tenemos las coordenadas del punto A, aprovechemos eso, entonces que nuestro vector sea así, su puntita que está acá. ¿Por qué? Porque como eso empieza en el vértice, ya pues solamente es necesario, ¿no?, ubicar el punto A, ¿no?, al nivel de sus coordenadas para definir este vector, ¿ya? Este vector de auxilio vamos a llamarle que sea E. Muy bien. Definamos P entonces, que va a ser exactamente igual al punto A. Menos 1,5, 3 y 1A. Es hora de obtener su vector unitario, el cual va a seguir siendo igual al vector unitario del eje. Y para esta situación, del eje, ¿no?, OA. Listo. Necesitamos ese vector. Operando. Ya. Nuevamente ahí, sin molestarse, por favor. Necesito la ayuda de ustedes. Me brinden las coordenadas, por favor. 0,428. Muy bien. 0,421. 428. El siguiente, el mismo, ¿no? Al final es 8. Ajá, sí, profesor. Ajá, sí, es 0,428. Correcto. El siguiente es 0,857. Muchas gracias. 0,285. Muy bien, Diego. Te agradecemos mucho. Entonces, al contar ya con el vector unitario de P, que es lo mismo que el vector unitario del eje OA, ya podemos hacer la operación, esta de acá, la cual nos lleva a encontrar la componente vectorial de F en el eje AO. Producto escalar de F. ¿Dónde está F? Lo tenemos acá. Llevamos a F. ¿No? Multiplicado escalarmente con el vector unitario. Ese también lo tenemos listo. Listo. Y todo ello acompañado del mismo vector unitario. El resultado de todo esto me está brindando entonces la componente vectorial de F paralelo al eje AO. Muy bien. Operemos entonces, multipliquemos escalarmente ambos vectores y veamos qué obtenemos. 21,5 por 0,428. Hacemos esa multiplicación algebraica. 9.2. Gracias.
9.2. A eso le agregaremos más, pero el resultado va a ser negativo, ¿no? De lo que viene 43 por 0.857. 36.8. 36, ¿no? Sí, profesor. Gracias. Y finalmente, Diego, si no fuese mucha molestia, 28.67 por 0.205. 8.17. Te pasaste. Muy bien. Simplificando acá, por favor. Menos 19.43. Ya. Solamente a nivel de números, ¿no? O sea, todo lo que está acá de amarillo. Sí, profesor. Ya. Eso, por favor, vamos a multiplicarlo ya directamente por este. Profesor, Sí, dime. 28,67 por 0,205 me sale a mí 5,87. A ver. ¿Eso dónde es? Cuando multiplico el 28,60, el tercero, el 8,17 me sale 5,87. Está multiplicando menos 19,43 por 0,200. No, profesor, ya me di cuenta. Es el tercero, el último. El último sumando. Sale Ya. 5,87. No es 8,17. No, profesor. Ya. No hay problema, lo cambiamos. Así. 5,37. 87. Ya. Muy bien. 5,87, por ende, este valor debe ser diferente. Menos 21.73. Gracias. A ver, ese valor ya con cada uno de ellos, por favor. Menos 9.3. El siguiente. Menos 18.62. Gracias. Menos 6.2. Gracias. Ya está. Resultado entonces final de esa componente. Bien, pero decíamos el módulo de esta, pues. Tengamos entonces el módulo de la componente vectorial de F, que es paralela ahí me van ayudando con el resultado, por favor. 21.71. Ok, listo, ¿no? Entonces, esa nos brindaría la primera respuesta del pedido. En términos de las magnitudes de las componentes de la fuerza de 56 newtons, eso debería estar también entonces en newtons. Bien, chicos. De la misma manera que el anterior, podríamos optar para la componente perpendicular. Vamos a señalarlo ya. La hora nos está ganando. Bueno, ya nos ganó en realidad. Componente vectorial de F, perpendicular. A ver, estará dado por F. Y a esto habría que quitarle la componente anterior, ¿no? Es la misma situación para el primer caso. Lo pueden apreciar. Acá lo tenemos, ¿no? Ahí está. F menos la componente vectorial de F paralelo al eje del poste. Para este caso es exactamente igual, ¿no? Esto queda para que lo puedan terminar, chicos. F lo tenemos. Tenemos la componente vectorial. Hace un momento lo acabamos de encontrar. Lo reemplazan, ¿no? Realizan esa sustracción de vectores y luego pueden hallar el módulo de esta componente, ¿no? Ya con eso sale el módulo. Listo, lo terminan entonces acá.